Para muchas partes de América y de Europa es un verdadero reto para todo el planeta, es un desastre. Y para los científicos es inequívoco, los humanos tienen la culpa. Todo esto es totalmente consistente con las predicciones y repetidas advertencias. La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí, es aterrador y es solo el inicio. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha comenzado. Como llegó el aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de beneficios de los combustibles fósiles y sus acciones es inaceptable. Los líderes deben actuar. Son las palabras del secretario Antonio Guterres afirmando y confirmando que esto es un llamado a los países para trabajar en la mitigación, en el cambio climático y en la ebullición global que se está sintiendo en todos los rincones del planeta. Profesora de la Universidad de los Andes, Catalina González Arango, experta en temas de cambio climático y ecosistemas para el norte de Sudamérica. Bienvenida a Colombia Radio, muy buenos días. Muy buenos días a todos en la sala y a todos los que nos están oyendo en este momento. Escuchó usted al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se lo ha ratificado en las últimas horas. ¿Qué significa ese paso del calentamiento global a la ebullición global? Pues ese es un término, digamos, que no es un término científico, sino que es un uso del lenguaje, digamos, del secretario general para advertir que ya, digamos, el calentamiento global está llegando a unos niveles que antes eran predicciones de futuro y ahora son un presente como inequívoco. Entonces, ese uso del lenguaje, digamos, que está indicando que este año alcanzamos temperaturas globales inusualmente altas, tal vez las más altas antes registradas por digamos, todas las instituciones que trabajan con el clima. Entonces, a eso se refiere de que ya no estamos como ante un evento futuro con una probabilidad de ocurrencia, sino que estamos en realidad en un presente extremadamente caliente, tal cual lo han pues como mostrado los modelos de clima por mucho tiempo. Justamente usted menciona que los registros históricos de la medición de las temperaturas en el planeta datan de hace más de 70 años, si la memoria no me falla, desde 1942. Es como el histórico que se tiene de estas altas temperaturas y el comparativo que se hace. Justamente ya se une al llamado el Papa Francisco, ya también se unió al llamado el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ya vemos distintos líderes mundiales que precisamente han llegado también a hacer un llamado a la disminución de estos gases de efecto invernadero, y también lo hemos visto en las distintas intervenciones y discursos y agenda internacional del presidente Gustavo Petro. El hecho de que estemos entrando en una ebullición global significa que va a seguir aumentando la ola de calor, que el fenómeno del Niño ingresará más rápido a los distintos países. ¿Cuáles son los efectos que tiene este llamado no científico de ebullición global? Bueno, el llamado de ebullición global significa que vamos a tener cada vez con mayor frecuencia eventos extremos, tanto de calor como de precipitaciones extremas. No quiere decir que cada año va a ser necesariamente más caliente que el anterior, pero sí, según los datos, lo que se muestra es que probablemente, o hay probabilidades muy altas, que durante los próximos 5 años vamos a tener un año que supera, digamos, las temperaturas de este 2023, que ha mostrado ser, pues no a nivel de todo el año, pero por lo menos sí para el registro de julio y junio, los meses más calientes de todo el registro. Entonces, lo que estamos viendo es una confirmación de lo que la ciencia pues ha predicho y anticipado desde hace muchas décadas. La ciencia lo ha dicho, como usted lo menciona, desde hace muchas décadas, el que tenemos que prestarle atención a los cambios climáticos. Hemos visto ya distintas manifestaciones del clima, del fenómeno del clima en distintos territorios, tanto de Colombia como en el mundo.
¿Por qué es tan importante que desde los distintos países que emiten estos gases de efecto invernadero se tomen medidas concretas, no solamente que queden en las COP o en los encuentros internacionales, sino que se lleguen a soluciones importantes? ¿Y cuáles serían esas soluciones que usted, de acuerdo con su experiencia, podrían empezar a implementar los distintos países? Bueno, pues claramente hay un llamado muy, muy urgente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país, de acuerdo a su realidad económica, política, social, tendrá que tomar unas decisiones distintas. Entonces, no es la misma solución para cada país. En el caso de Colombia, la mayoría de nuestras emisiones provienen de la deforestación, de la quema de los ecosistemas. Y entonces, en el caso de Colombia, hay una necesidad urgente de detener esa deforestación lo más pronto posible, y habrá otros países que, digamos, donde la estrategia principal sea migrar hacia energías renovables, o en otros habrá que hacer énfasis en otro tipo de estrategias. Entonces, lo que hay que hacer urgentemente es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, para que esas tendencias de aumentos de temperatura y de cambios en el clima vayan llegando a, eh, como a un punto, digamos, un poco más estable, por lo menos disminuya la velocidad de cambio. Y por otra parte, pues tenemos que hacer una planeación de cómo nos vamos a adaptar, ¿cierto? Entonces, esas estrategias que acabo de mencionar son las llamadas estrategias de mitigación, es decir, capturar el exceso de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera urgentemente, y en paralelo y en simultáneo tenemos que tomar medidas para vivir, digamos, con esos nuevos climas más calientes, con precipitaciones más extremas, para, digamos, anticipar y que, digamos, los efectos no sean tan grandes sobre las economías, las vidas humanas, la salud, etcétera. Entonces son como dos líneas de acción que no son excluyentes de ninguna manera, pero tenemos que atacar tanto, digamos, la fuente del problema, que son los gases de efecto invernadero, como nuestra nivel de preparación ante esos cambios. Profesora Marta, los ciudadanos pues adoptan ese segundo componente de lo que usted está hablando, del tema de tener también esas medidas de enfrentarse, de adaptarse al clima. Pero, por ejemplo, limpiar, como dice usted, el control de los gases de efecto invernadero, ¿quiénes lo deben hacer? Y eso cuesta muchísimo dinero. Son los gobiernos, es Naciones Unidas. ¿Quién debería hacer ese tema? ¿Las empresas? No, yo creo que está en manos de absolutamente todos. Hay una gran responsabilidad por parte como del sector privado, de toda la industria, que son eh, como unos de las, digamos, jugadores que más aportan, pero los gobiernos, por supuesto, tienen que tener toda una serie de políticas para disminuir a nivel de gobiernos todas las emisiones a nivel de países. Naciones Unidas no es la encargada de disminuir, sino tal vez de hacer llamados y de ver y supervisar, digamos, los cambios, y hacer llamados un poco como a ver, evaluar el estado de los cambios, pero no es la organización pues llamada a disminuir. Pero yo creo que el cambio puede ir desde las acciones individuales a nivel de cambios de dietas, de hábitos de transporte, de hábitos de consumo, ¿cierto? Como de hábitos vitales de las personas, y debe migrar, digamos, o ir subiendo a través de la sociedad, cada vez en grupos y en estamentos como más integradores. Entonces, a nivel comunitario, a nivel de ciudades, a nivel de países y a nivel global, es un reto que hay que tomar en todos los niveles, sin duda. Profesora experta en temas de cambio climático y ecosistemas para el norte de Sudamérica del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, Catalina González Arango, gracias por estar en Colombia y Radio. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un bonito día.